Saludos mis hermanos, qué bueno saludarles. Bueno, será de esta manera esta semana y no sabemos si será así cuántos domingos más. Eso solamente Dios lo sabe. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, quizás como nunca antes en la historia de nosotros, ¿verdad? Pero a pesar de todo, nosotros tenemos nuestra dependencia de Dios. Nosotros estamos escondidos en Él. Estamos bajo la soberanía de Él. Y Él siempre con su providencia para nosotros. He querido preparar 2 sermones en la misma historia. Y en esta mañana yo quiero presentarles el primero. Y he estado muy inquietado en estos últimos días hablar sobre la providencia de Dios. Y justamente la providencia de Dios se convierte fundamental en los tiempos que estamos viviendo. Y bueno, esta primera parte del sermón le he puesto un título. Y le he puesto como título el molde de Dios para nuestro bien. Y el sermón está basado en el capítulo 50 del libro de Génesis sobre la vida de José. Voy a invitarle que abra su Biblia en esta mañana, ahí en su casa. Y quiero en esta mañana empezar al revés el sermón. O sea, voy a hablarles sobre el final del sermón primero. Y luego la idea es retroceder el tiempo y volver al origen de la historia. Así que entonces es como darle la conclusión del sermón de primero en esta ocasión. El capítulo 50 de Génesis, versículo 20. José dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ustedes pensaron mal, pero Dios lo encaminó a bien. Eso nos lleva a una característica, a un atributo de Dios que con frecuencia llamamos su providencia. Providencia significa que Dios cumple sus propios fines, sin importar cuál sea la intención de la gente, sea buena o mala. Dios va a cumplir su fin definitivo. Esta definición es fundamental para entender la providencia de Dios. Y ustedes deben de mantenerla lo más posible en su pensamiento en todo el sermón para entender lo que pasará con José. Para ver todos los sucesos narrados en la historia para entender la providencia de Dios. La historia de José es muy dramática. Al llegar al capítulo 50, el libro de Génesis, hay 11 rostros tristes, mirando de manera ansiosa al suelo. Toda la atención está enfocada en el hombre quien está en el trono, enfrente de ellos. Estos 11 están ante uno de los gobernantes más poderosos en el mundo, uno que está solo atrás de Faraón en Egipto, y él tiene la autoridad de ejecutarlos. Está vestido de una manera que sería apropiada para alguien que tenía la posición que él tenía. Es el primer ministro de Egipto. Él ve a estos pastores judíos humildes conforme se postran ante él. Él ha tenido una historia larga con estos hombres. Es una historia de dolor y sufrimiento y rechazo.
y las memorias están grabadas de manera vivida en su mente. Le han hecho mal a este primer ministro en el pasado, mucho mal. Le han dañado mucho a él desde una perspectiva humana. Y ahora la situación ha sido revertida. Y él tiene el poder y la autoridad y la capacidad de implementar una retribución severa contra ellos. Ellos de hecho son sus hermanos, quienes lo habían traicionado, y el primer ministro de Egipto no es ningún otro que José, el que fue traicionado. Y la pregunta que es presentada es esta: ¿cuál es la acción que José va a tomar en contra de sus hermanos? Su padre Jacob está muerto, ya lo han sepultado, y ahora están postrándose ante su hermano. ¿Saben quién es él? Conocen la historia. De nuevo les es vivida para ellos y le ruegan por misericordia. Tienen miedo porque se preguntan, con la muerte de su padre, si José finalmente, aunque ha sido amable con ellos, si finalmente busque la venganza por la crueldad severa con la que lo trataron décadas atrás. Por ejemplo, Rubén, el mayor de los hermanos, se había culpado a sí mismo por lo que le sucedió a José. Judá, otro de los hermanos, sintió la carga pesada, el peso doloroso de la culpabilidad. Él fue quien inicialmente sugirió que José fuera vendido como esclavo. Pero todos los hermanos, todos ellos, excepto por un hermano, el más joven, llamado Benjamín, todos ellos habían estado involucrados esencialmente en un acto impensable de traición, y todos eran culpables y responsables. Y ahora, quizás este es el día finalmente, después de la muerte de su padre, quien pudo haber contenido la venganza de José. Por lo menos esos era lo que pensaban. Ahora que ya no está, sus crímenes finalmente los han alcanzado. Pregunta: ¿acaso José se vengará? Uno por uno, conforme levantan sus ojos, ven a José. Él los vuelve a ver y los vuelve a ver con una sonrisa perdonadora. Las lágrimas comienzan a correr por su rostro. Sus lágrimas resultan ser contagiosas y todos comienzan a llorar. Esto es algo que se repite muchas veces. El llorar es contagioso. No sé si usted ha ido a algún lugar donde alguien comienza a llorar y de pronto muchos más terminan llorando. Yo me imagino ese cuadro, esa imagen, ese día, esa tarde, noche, la mañana, no importa, por un momento en donde todos estaban llorando. Y leemos el texto de Génesis capítulo 50, versículo 19 al 21. Aquí están las palabras de José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. No hubo venganza aquí, no hubo odio, no hubo enemistad. José trató a sus hermanos con misericordia. Él los trató con misericordia. Él los trató con favor inmerecido. Aquí tenemos una enseñanza sobre la gracia de Dios. ¿Merecían ellos la gracia, iglesia? La respuesta es no. ¿Nosotros delante de Dios merecíamos justicia? ¿Merecíamos la gracia?
Ustedes saben que no, solo merecíamos el castigo, mas Dios no nos trató conforme a nuestros delitos. Pero la pregunta es esta: ¿cómo es que la bondad, el amor, la misericordia y la gracia se cultivan en el corazón de uno? ¿Quién ha sido tratado de manera tan impía? ¿Cómo es que esta actitud de perdón completo y compasión y afecto y provisión y consuelo y amabilidad sale del corazón de uno que ha sido tratado de manera tan horrenda? Para ver el corazón de José, entender el corazón de José, tenemos que entender quizás como José entendió. José tuvo un entendimiento claro de que lo que sus hermanos le habían hecho es malo, pero aunque ellos tuvieron la intención de hacerle mal, Dios lo encaminó a bien. Eso es providencia, iglesia. José tuvo un entendimiento claro de que Dios estaba operando y que Dios está en control. Y usted puede confiar en Dios para obtener un resultado así como el de José. El panorama general que José vio fue la realidad de que, aunque ellos lo habían maltratado, estuvo en el propósito de Dios. El Señor usó el sufrimiento de José y sus circunstancias para cumplir sus propios propósitos soberanos. Y hay un panorama aún más grande, más amplio. Dios tuvo un plan para el mundo. Y para cumplir ese plan para el mundo, Él tuvo un plan para la nación de Israel. Y para cumplir el plan para la nación de Israel, Él tuvo un plan para José. Y todo estaba relacionado. El plan para su pueblo escogido incluía su supervivencia. Su supervivencia durante una hambruna de 7 años. Durante esa hambruna de 7 años no tuvieron alimento en Israel. Eso los llevó a Egipto, en donde había alimento suficiente. Y cuando llegaron a Egipto, debido a la grandeza de José, se les dio una tierra para ellos, la mejor de las tierras, llamada la tierra de Gosén. Y durante los siguientes 4 siglos, 400 años, ese grupo de personas sería transformado de una familia a una nación, que sería testimonio de la gloria de Dios. Iglesia, todo fue una parte del plan de Dios para cumplir sus promesas de pacto, de una simiente y salvación que se extendería a toda la tierra, como Él lo prometió a Abraham en Génesis capítulo 12. Este personaje llamado José sufrió. Él sufrió repetidamente en su vida. Pero la Biblia nunca nos dice que Dios estaba castigándolo por el pecado. José no sufrió porque Dios lo estaba castigando por el pecado, pero él sufrió para que Dios en últimas pudiera salvar a pecadores. Tenía que haber una nación, Israel, para que a partir de esa nación pudiera venir el Mesías, quien sería el único Salvador que el mundo jamás conocería. Ahora, permítame entonces, después de darle esta conclusión, por decirlo así, regresar a la historia. Al principio es como un retroceso, el retroceder a la vida de José, a su tiempo de jovencito. Entonces yo les invito a que regresemos en su Biblia al capítulo 37 del libro de Génesis, para que podamos ver, iglesia, cómo empezó todo esto, cómo empezó su vida, cómo empezó la historia, la narrativa de la historia. Todo comienza con un problema familiar,
Un problema familiar, sí, así empieza la historia. Jacob vivió en la tierra donde su padre había vivido, la tierra de Canaán. Conforme se desarrolla la historia, José tiene 17 años de edad. Él está pastoreando el rebaño con sus hermanos, mientras que todavía es un joven. Aquí es donde toda la historia dolorosa comienza. El problema que genera el problema en la familia es indicado en el versículo 37 y versículo 3. Y miren lo que dice su Biblia. Mi versión Las Américas lo dice así: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. Y dice al final: y le hizo una túnica de muchos colores. Y amaba a Israel, el cual es el nuevo nombre de Jacob. Recuerde que su nombre fue cambiado a Israel. Usted puede encontrar esa referencia bíblica en el libro de Génesis capítulo 32 y versículo 28. No lo voy a ver ahora, solo como una referencia. Y repetido también en Génesis capítulo 35 de 9 al 11. A él se le da el nombre de Israel, el cual después se convierte en el nombre de la nación. Ahora le recuerdo un poquitito aquella lucha de aquella noche oscura, aquella noche terrible en que Jacob no podía dormir, aquella noche que se acostó y se levantó varias veces. Su conciencia le acusaba, su temor a la muerte le acrecentaba. Se acostaba Jacob, daba vueltas y no se dormía, volvía a levantarse otra vez, tomaba algunas decisiones, volvía, y una vida de soledad, solo. Le marcan una historia en su vida cuando quedando solo. La Biblia dice que Jacob luchó con Dios. Aquella lucha de Jacob, de vida o muerte. Aquella lucha en que el ángel le preguntó a Jacob: ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Cuando Jacob mismo comienza a contestar: me llamo Jacob. Usted entiende, iglesia, qué significa José: traidor, tramposo, envidioso. Una palabra en nuestro contexto hoy así muy popular, y las disculpas por la palabra, choricero. Ese era Jacob. Pero él en esa noche recibió una transformación. Su transformación fue un encuentro con Dios. Así como nosotros muchas veces necesitamos una y otra vez encuentros con Dios para ser transformados a la medida como Dios quiere para nosotros. Jacob se le cambió el nombre por Israel. De ahí que hoy estamos leyendo en este capítulo ya no Jacob, sino Israel. Y dice la Biblia: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Bueno, en esto déjeme decirle que hay diferentes traducciones. Algunos han dicho que la túnica era blanca, pero bueno, no vamos a reflexionar mucho sobre eso porque no es tan importante. Otros sugieren que más que todo era una túnica muy larga, completa, una especie de túnica formal con mangas largas que llegaba hasta el suelo. Así se ha considerado algo sobre esto. Realmente no sabemos con certeza cómo fue esa túnica multicolorida.
Pero fue una túnica que simbolizaba favoritismo familiar. Ese es el punto. Esa túnica simbolizaba favoritismo familiar. Una cosa es que uno de los 12 sea su favorito. Algo más es hacerlo usar algo todo el tiempo que simboliza ese favoritismo. Es muy difícil para nosotros poder imaginarnos el sentimiento de los 11 hermanos con José. Al verlo en la mañana, al mediodía, por la tarde, por la noche, en la otra mañana verlo otra vez con esa túnica. Para ellos eso los marcó de una manera terrible en sus vidas. Ahí es donde comenzó el problema. Pero también déjenme decirles que había otro problema. Los 10 hombres que venían delante de él nacieron de otra mujer. Entonces eran únicamente sus medios hermanos. No nacieron a través de su madre Raquel, quien tuvo 2 hijos, recuerden ustedes, José y Benjamín. Y ella murió dando luz a Benjamín. Entonces José crece como el hijo favorito de su padre, porque francamente Raquel fue la esposa favorita de su padre. El conflicto es profundo. El conflicto está arraigado en las profundidades de la familia. En la historia, su padre Jacob había engañado a su propio padre Isaac. ¿Recordará usted para quitarle a su hermano Esaú los derechos de la primogenitura? Entonces había una historia mala en esta familia, en sus relaciones. El abuelo materno de José, Labán, también se enojó con Jacob por tratar de huir del hogar en Hebrón. Y usted, claro, recuerda que primero tuvo que estar ahí Lea, y después más trabajo para tener a Raquel. Fueron 2 esposas y se odiaban la una a la otra. Raquel entonces estuvo en batalla constante con su hermana mayor, quien fue la primera esposa de Jacob. Estuvieron en una carrera por tener hijos, y Lea gana y eso no ayuda. Y para ganar la carrera usted sabe lo que hicieron. Según Génesis capítulo 35 y versículo 23, le dieron a Jacob sus siervas como concubinas. Tomaron a las mujeres que trabajaban para ellas y se las dieron a Jacob, simplemente para producir bebés. La historia se vuelve aún más fea. Cuando la familia finalmente llega a la tierra de Canaán, 2 de los medios hermanos de José, Simeón y Leví, están enojados con una aldea como esta en el capítulo 34, porque han degradado a Dina, una hermana. La han tratado como una ramera, se han aprovechado sexualmente de ella. Entonces Simeón y Leví asesinan a una aldea entera para buscar venganza por su hermana Dina. El hermano mayor de José, Rubén, tiene una relación con una de las concubinas de su padre, lo cual Jacob más tarde supo. Es innecesario decir que él creció en una familia terrible. Las cosas no fueron más fáciles para el joven después de que su madre murió, porque entonces sus hermanos comienzan a desatar en contra de él su hostilidad y su resentimiento. Ahora yo quiero que me acompañen al capítulo 37 por un momento. Y quiero presentarle cuántos sus hermanos lo odiaban. Mire el versículo 3. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. El versículo 3 se indica que él es el favorito.
Versículo 4, mire, y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Él tiene este favor simbólico en esta túnica, la cual le fue dada para apartarlo del resto. Y la escena entera continúa simplemente incrementándose, porque aparentemente José apareció y la escena entera simplemente continúa incrementándose en hostilidad. Porque aparentemente José era visto por sus hermanos como alguien que actuaba como si fuera superior, como si fuera algún tipo de persona de la realeza. Porque el versículo 2, mire lo que dice: informaba José a su padre la mala fama de ellos. Ahora miren, es bastante malo ser el hijo favorito, pero ser el que simplemente da el mal reporte, simplemente multiplica el problema. Lo que llamamos nosotros, los que crecemos en una familia de varios hijos, el sapo de la familia. El sapo es aquel que nos acusa con papá y mamá y lo marcamos en la familia como el sapo de la familia. Pues José, en nuestra manera de hablar popular, era el sapo de la familia. Él trae regreso reportes malos de la conducta de sus hermanos. Él usa esta túnica real, él actúa y habla como un superior. Y después él da un reporte malo acerca de la conducta de sus hermanos. Aún podemos decir como algo que podemos incluir más ofensivo. Él siguió teniendo sueños. Y sus sueños simplemente eran sueños en los que en todo el sueño que él reporta aquí, sus hermanos son vistos postrándose ante él, adorándole a él. Un día él se encuentra con sus hermanos en el capítulo 37, mire el versículo 6 y les dice, y les dijo, oí ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinará sobre nosotros? ¿O señoreará sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Alguien ha dicho que lo mejor es mantener la boca cerrada. Mejor quédese con su sueño calladito sin decírselo a nadie. Sus hermanos le vieron como alguien que era una persona que tenía un ego echado a perder, consentido, que había ido demasiado lejos. La Biblia nunca dice que fue orgulloso. La Biblia no nos dice por qué él pensó que necesitaba contarle estos sueños. Bueno, quizás él creyó que estos le fueron dados por Dios y que necesitaba cumplir con su deber de reportarlo a sus parientes. Pero fuera cual fuera su motivo, alimentaron el odio y la enemistad que ya tenían contra él. Lo querían fuera de la familia. Y por supuesto su oportunidad llegó. Un día, cuando por cierto él tuvo otro sueño. Quisiera señalar en el versículo 9, en el que leemos, soñó aún otro sueño, y le contó a sus hermanos diciendo, aquí he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí.
Y mire la reacción de sus hermanos en el versículo 10. Y le preguntan en el versículo 10, ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia. Por supuesto, hermanos, claro que eso incrementó su hostilidad hacia él. Pero la oportunidad de que ellos tomaron alguna acción sucede cuando llegan a un lugar llamado Dotán, cuando están alimentando sus rebaños. Para empeorar las cosas, aparentemente Jacob usó a José como su espía personal para ir a supervisar a los hermanos. Entonces él envía a Dotán, por cierto, a más de 80 kilómetros de distancia. O sea, iglesia, entonces José sale a una travesía que le habrá tomado muchos días. Y retomamos la historia en el versículo 17. Han ido a Dotán, entonces José fue a buscar a sus hermanos y los encontró en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, el mayor los libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Lea el versículo 22 y dice, y les dijo Rubén, no derramaréis sangre. Echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Él iba a hacer que lo arrojaran a la cisterna, y cuando se fueran él regresaría y lo rescataría y se lo llevaría de regreso a su padre. Entonces todo esto está siendo planeado. Eso es exactamente lo que hacen. Pero miremos el versículo 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. En la historia, estas cisternas que estaban formadas como una botella, tenían la forma, estos hoyos. Estas cisternas tenían un cuello estrecho, lo suficientemente grande como para que una cubeta bajara, y la cisterna era mucho más grande que eso. Las paredes del cuello de la entrada a la cisterna estaban hechas con piedra. No había manera alguna en la que alguien pudiera subir y salir por sí mismo, o sea, en una manera solo. Él habría estado en esa cisterna en la parte de abajo, asustado, confundido. Por supuesto, José estaba asustado. Y mire el versículo 25. Y se sientan a comer. Y ya están cansados de él. Y mientras que están comiendo, alguien ve una caravana que se acerca. Versículo 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas. Hermanos, ustedes recuerdan a Ismael, ¿verdad? El hijo de Agar, la sierva de Sara. Vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Aparentemente le ofrecieron el trato a los ismaelitas, y los madianitas
recibieron el precio más alto. Debemos de saber que 20 piezas de plata era el precio promedio por un esclavo hombre. El adolescente aterrado ha sido sacado de la cisterna, entregado a un grupo de mercaderes ismaelitas árabes que se dirigen de todos los lugares hacia Egipto. José continúa rogándole a sus hermanos. Usted no va a encontrar eso en el capítulo 37. Si quiere mirarlo, tenemos que ir al capítulo 42, en el versículo 21. En un momento crucial, José dice eso, el cual dice: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Entonces le ruega: por favor, no me hagan esto. Él está rogando por su vida. Ellos quieren que se vaya permanentemente, que ya no esté en sus vidas. Se han satisfecho a sí mismos con el hecho de que no le van a matar, no lo van a asesinar, lo van a vender por lo que pueden obtener. Entonces, el descendiente de ser un hijo favorecido, usando la túnica real del favoritismo, a ser un esclavo secuestrado. Se han involucrado en tráfico humano, por así decirlo. Y ciertamente usted comienza a preguntarse lo que José se habría preguntado: ¿cómo me puede pasar esto a mí? Una pregunta, iglesia, que nos hacemos una y otra vez nosotros en nuestra vida, en momentos cruciales. ¿Cómo me puede pasar esto a mí? Yo estoy haciendo lo que mi padre me dice que haga. Soy obediente. Mi padre me ha enviado a esta misión. Estoy haciendo lo que debo hacer. Y después él debió haber estado haciendo esta pregunta: ¿qué significan esos sueños? ¿Verdad? Porque mis hermanos no se están postrándose ante mí. Mis hermanos me han vendido en esta esclavitud. Recuerda, iglesia, José tiene 17 años de edad. Por cierto, él tiene 17 años de edad. Su mundo entero ha sido volteado de cabeza de manera total. Traicionado por sus hermanos, todos los gozos del hogar, la seguridad y el amor de su padre ha sido arrancada de manera violenta de él. El Señor no autoriza esta maldad. Claro que no. Pero Dios va a superar esta maldad y va a cumplir su propósito. Y va a hacer que esos sueños de que sus hermanos se postran ante él se cumplan en el futuro. Por cierto, Rubén, durante la negociación con los madianitas y los ismaelitas, aparentemente se había alejado a algún lugar, y él no regresó hasta que José ya no estaba. Y entonces la respuesta de Rubén está en el versículo 30. Él regresa y dice: el joven no aparece. ¿A dónde iré yo? ¿Cómo voy a enfrentar a mi padre? Él se rasga su ropa. Tenemos un problema aquí. ¿Cómo explicamos lo que acabamos de hacer con el hijo favorito de nuestro padre? Bueno, ellos inventan una mentira bastante completa. Para cortar la historia, matan a una cabra, toman toda la sangre, después toman la túnica que era de José y la avientan en la sangre para engañar a su padre, como si esta fuera la sangre de José y él hubiera sido matado por un animal salvaje. De manera irónica, Jacob había engañado a su padre, ¿se acuerdan? A su padre Isaac, al usar una piel de cabra muchos años antes, Génesis capítulo 27. Tomaron la túnica manchada de sangre de regreso a Jacob. Jacob se hundió en una depresión prolongada, llorando la pérdida de su hijo favorito. Los otros hijos trataron de consolarlo,
Dice Génesis, pero él no quería ser consolado. En el capítulo 42, por supuesto, de Génesis, versículo 22, indica que la culpabilidad estaba consumiendo a Rubén y probablemente también a los otros hermanos. Pero fue mitigada por el hecho de que habían deshecho de este niño, se habían deshecho de este niño irritante. Y por lo menos eso pensaron. Entonces vamos de un problema familiar, simplemente algunos puntos de conexión a una acusación falsa en el capítulo 39. Retomaremos la historia de José cuando es llevado a Egipto. Y José entonces ahora lo vamos a encontrar en Egipto. Cuando él llega a Egipto, ¿usted se acuerda lo que sucedió? Versículo 1 del capítulo 38. Él es llevado a Egipto y Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, esa es una posición muy importante. Él es el guardia principal del gobernante más grande en el mundo antiguo. Lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allí. Iglesia, aquí actúa la mano de Dios en su providencia. Dios va a comenzar a ir cumpliendo su plan, su propósito con José. Y ahora lo va a tener en un lugar fundamental, prominente. Entonces él es vendido otra vez. Y él es vendido a Potifar para ser un esclavo en la casa de Potifar. Esto de nuevo es otro incidente triste en la vida de José. Vendido una vez, volvió a ser vendido, pero vendido a una casa muy prominente de comerciantes itinerantes. Se encuentra a sí mismo en el lugar próspero, rico, de un hombre que tiene una posición muy elevada, quien interactúa con la realeza de Egipto. Él ha ido de una caravana, por así decirlo, a un castillo, un palacio. No pasa mucho tiempo para que Potifar descubra que José es un hombre muy capaz. Pero miren lo importante que nos relata esta historia en el versículo 2. Mas Jehová dice, muy importante, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que él tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. José estaba a cargo de todo. Fue la providencia de Dios por lo que él terminó en la casa de Potifar, porque su amo era alguien que estaba muy cercano a la corte de Faraón. Le permitió a José conocer a la realeza, interactuar con la realeza y volverse muy familiarizado con las costumbres nobles de Egipto. Tal conocimiento más tarde sería crítica y esencial para la función que Dios tendría para él. Él ahora es el administrador directo de todos los recursos de su amo y él es responsable.
Y José está a cargo de la administración del trabajo y él está recibiendo preparación para el trabajo, para una experiencia mucho mayor de administración que él va a enfrentar muy pronto en su futuro. Sí, José era hallado culpable de algún crimen, algún error, algo que hiciera mal mientras que él estuvo en la casa de Potifar. Él entonces terminaría en la misma prisión en la que los prisioneros personales de Faraón eran confinados. Había una prisión, una parte de una prisión en donde aquellos que habían violado a Faraón eran colocados, o violado a aquellos cercanos al Faraón eran colocados. Eso también es crucial para el plan. Y la trama se complica cuando la esposa de Potifar comienza a notar a José. Y a ella le gusta lo que ella ve. Al final del versículo 6, era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Ella es bastante directa y dijo: duerme conmigo. Y miren lo que él responde. Él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Ese es el nivel más elevado de confianza. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? ¿Y pecaría contra Dios? No es nada más Potifar, sino que Dios. Hablando ella a José cada día el mismo mensaje: acuéstate conmigo. Y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, ella intenta de manera repetida seducirlo. Él rechaza todo intento. Él adopta una postura noble. Él afirma la confianza a su amo como algo de mucho mayor valor que una relación con ella. No obstante, en uno de esos días, cuando José está solo en la casa, según el versículo 11, y no había nadie de los de casa allí, y ella lo asió de su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, huyó y salió. Él simplemente salió corriendo. Él estaba huyendo de la inmoralidad. Y ella está ahí con su ropa en las manos de ella. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló diciéndole: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y usted en cierta manera quiere decirle a José: por favor, no puedo ganar en la vida. ¿Qué sigue? Y hasta ahora no vemos que él haya hecho algo mal. Y la pregunta tiene que estar saliendo en su mente conforme se está desarrollando todo lo que está pasando. José tiene que estar haciendo preguntas como estas: Dios, ¿por qué está pasando esto? Yo fui fiel a mi padre y terminé siendo vendido como esclavo. Y después vuelvo a ser vendido y soy totalmente fiel a mi amo y soy objeto de mentira. Y ahora la primera vez que mis hermanos tomaron mi túnica y me arrojaron en una cisterna, y ahora esta mujer toma mi túnica y soy arrojado a la prisión. La furia de ella arde en contra de él y ella cuelga la túnica de él en su mano como prueba. Era la palabra de él contra la de ella. Va a ser esclava de Potifar.
el que va a la prisión y no la esposa de Potifar. No obstante, un poco de historia en el trasfondo nos indica que el adulterio en Egipto se castigaba ciertamente a ese nivel por la pena capital. Normalmente alguien que hacía eso era ejecutado. El hecho que él no fue ejecutado podría indicar que aunque Potifar estaba enojado, él también conocía a su esposa y le dio a José el beneficio de la duda. Entonces José otra vez es capturado y llevado a una prisión. Y él se debió haber preguntado, ¿por qué es que todas estas cosas malas me están pasando? Frente a la obediencia a mi padre termino en una cisterna. Frente al honor, frente a honrar a mi amo termino en una prisión. Hasta donde podemos ver en el texto, él no había hecho nada. Esto no puede ser presentado como castigo divino. José, se está esforzando por honrar al Señor, al honrar a su padre, honrar al Señor, honrar a su amo. Él está haciendo lo que está bien. Sus circunstancias parecen ser totalmente injustas. Pero Dios, por la obra mala de otros, la cual Dios no autoriza, tiene a José exactamente en donde Él lo quiere. Iglesia, desde un principio, yo dije que Dios utilizará las obras malas o buenas de los hombres, no importa si son malas o buenas, para cumplir su plan eterno. Hasta aquí tenemos a un José sufriendo, como lo dije antes, no vemos a un José siendo culpable de algún pecado, por lo menos no lo narra la narración que hemos estado leyendo, sino vemos el sufrimiento de alguien sin entender. Por supuesto, nosotros tenemos toda la historia completa. Y cuando empecé mi sermón, yo empecé otra vez, recuerde al final, Dios es el dueño con su providencia de cumplir sus planes. Hasta aquí, iglesia, voy a dejar mi sermón en esta mañana. Continuaremos la próxima semana. Pero en donde el énfasis aquí importante es cómo Dios, todo el caminar que pareciera que es malo, Dios lo endereza y lo encamina para algo que es bueno. Iglesia, el libro romano nos enseña que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien conforme a su propósito. Vivimos un presente lamentable en nuestra nación, pero más allá en el mundo entero. Tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el propósito de Dios en esto en que está marcando la historia del mundo hoy? ¿Habrá un propósito de Dios? Déjeme decirle que sí. Quizá no lo entendemos ahora, lo entenderemos después. Pero hay un propósito de Dios con el mundo entero ahora mismo. Dios está hablándole al mundo entero. Y cada persona del mundo está considerando lo que está pasando y tomando decisiones. Esperemos en la gracia y en la misericordia de Dios, en que Dios sea el que le ponga un fin a la experiencia que vivimos hoy, que quizás no estábamos preparados ni nos imaginábamos que pasaríamos. Pero en todas las cosas, recuerda, iglesia, Jesucristo sigue siendo el Señor. Él vive, Él reina y es Señor. Adorémosle, alabémosle hoy, mañana y siempre. Que Dios los bendiga en esta mañana, iglesia, y gracias por en su casa escuchar este sermón. Bendiciones en Cristo Jesús.